En cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier momento. La conexión se transforma en sonido. Reporte especial. Nos lleva, como decíamos en la redacción del diario, para hablar con Juan Salas, periodista, amigo y, por supuesto, reflexiones de fin de año, ¿no? A horas de despedir este fucking 2020. ¿Cómo estás, Juaní? Buenos días, muy bien por acá. ¿Ustedes cómo están? Bien, tranquilo, como siempre, analizando un poco tantas cosas, ¿no? La vigilia de ayer, bueno, un poco lo que pasaba en diputados, un poco lo que pasaba en senadores, lo que pasa en Mar del Plata también. ¿Por dónde querés arrancar? Y arranquemos un poco por lo que fue ayer. Pocas veces somos testigos y testigas de un momento que vemos que la historia cambia, ¿no? Poder decir tal día la historia cambió es muy difícil y fuimos testigos contemporáneos de ese cambio histórico promovido por la lucha feminista de tantos años. Un cambio que no se le puede adjudicar a ninguna fuerza política, a ninguna persona individual, sino a un esfuerzo colectivo, una lucha colectiva, una conquista colectiva. Y ayer, cuando terminaba de ver todo lo que fue el debate y la votación, fue ese 2000 sintiendo, ¿no? que el mundo era un poquito más justo, que las mujeres en Argentina hoy son más libres que ayer. Y eso es hermoso, ¿no? Pensarlo así. Yo pensaba el otro día, ¿no? Cuando se debatía el tema del divorcio, ¿no? Y se pensaba en la ruptura de la familia, y después vino lo del matrimonio igualitario, y son todas cosas que de a poco fueron logrando alejar las vallas, ¿no? O sea, abrir vallas para generar libertades. Indiscutiblemente que hay una sociedad todavía enfrentada y que no termina de ponerse de acuerdo con respecto a la legalización del aborto, pero sí hay algo que, en mi caso particular, lo digo en primera persona, sin ser ni extremadamente verde ni extremadamente celeste, uno no puede dejar de entender las diferentes circunstancias por las que se da un aborto y cuántas mujeres han perdido la vida y han tenido que entregar su cuerpo a la marginalidad en momentos en donde tendrían que haber estado contenidas por un Estado presente con un aborto legal y gratuito, ¿no? Totalmente. Y son esas conquistas, esos avances cívicos que se han visto en esta época. O sea, creo que hay esos 4 puntos, ¿no? que marcabas. El divorcio, que fue por ahí la lucha de la generación de nuestros padres. Después, ver de cerca el matrimonio igualitario. Después la ley de identidad de género y el aborto, ¿no? Cómo ir avanzando en estas cuestiones. El aborto también muy ligado a la salud, no solamente a un avance cívico, sino necesario a la salud para evitar muertes en abortos clandestinos y otro tipo de cuestiones. No me cabe la menor duda que es así. Y por supuesto también hay toda una parte en la cual tampoco me quiero meter porque si no vamos a estar charlando hasta las 5 de la tarde, que se entiende del lado celeste, de la defensa de la vida, de que esto no se convierta tampoco en una opción de que porque está, todo el mundo puede andar decidiendo rápidamente de manera apresurada la interrupción de un embarazo. Creo que ahí está esa parte finita donde la discusión se vuelve como una especie de no te escucho, yo hablo y no te escucho y el otro del otro lado habla y no escucha. Claro. Y se vuelve una discusión eterna, ¿no? Donde entra la religión, donde entra la familia, donde entran, bueno, gente que también no tiene la capacidad, a veces por cuestiones de adultez, viste que hay gente muy grande que a veces le cuesta mucho entender, y otros que no, que están toscos. No sé si la palabra es esa porque suena que uno minimiza el pensamiento del otro y en realidad, más que tosco yo digo, están trabados en una idea que no se termina de destrabar ni siquiera cuando los casos que se plantean, Juan, son tan contundentes, ¿no? Como un abuso y cosas así que realmente, como la edad de una niña embarazada, que realmente no necesita demasiada lógica para entender que es un embarazo que hay que interrumpir, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, hoy, por ejemplo, a la mañana muy temprano me llega un audio de una fiscal de Mar del Plata, no diré el nombre porque es un audio privado, para no comprometer. Contenta por la ley esta porque decía que es impresionante la cantidad de permisos que tuvo que ella firmar para que autorizaran abortos a menores violadas. Claro. Y que
y todo el drama que eso genera y todo el trauma que eso genera, o sea, y bueno, y seguir avanzando en derechos y libertades. Estaba muy contenta ella. La menor duda que es así, Juan, sin duda. Va a modificar de una manera importante. Después creo que también hay una conciencia individual y una capacidad de las personas de saber, bueno, como más de una vez que alguien dice, ¿no? ¿Por qué te embarazás? ¿De qué manera? Eso tiene que ver con las condiciones individuales de las personas, ¿no? No es que es un resfriado que vos vas a ir al hospital y vas a abortar las veces que quieras porque es gratuito y libre. Acá se está hablando de otra cosa, ¿no? Tendrás que demostrar también el porqué psicológicamente y un montón de cuestiones para poder acceder a la gratuidad del aborto. Pero bueno, es indiscutiblemente un día importante. Pregunto, ¿vos considerás que lo que pasó en diputados con la movilidad jubilatoria más o menos era como que quedó opacado por lo del Senado, pero fue un poco adrede? No creo que haya sido adrede. La agenda del Congreso funciona de forma misteriosa, y Argentina sigue demostrando que tenemos el mejor end season de cualquier serie que hay en el mundo, ¿no? Porque diciembre en Argentina siempre es un caos, es mejor que Game of Thrones, o sea, total. Es realmente caótico, o sea, pero bueno, coincidió justo el Senado el mismo día que empezó la vacunación, ¿viste? Esas cosas que decís, y estaba pensado esto, y no creo, o sea, pero llegó la vacuna, el Senado, diputados, o sea, todo pasa a la vez en diciembre, o sea, cuando pensamos que el año ya nos cagó mucho a palos y todavía viene diciembre, así, wow, qué difícil, o sea, estamos a 30 todavía y tengo miedo a ver qué pasa hoy y mañana. En 2 días puede pasar cualquier cosa en la Argentina, tal cual. Bueno, hablando de Argentina, te traigo a Mar del Plata. Redacción, me imagino que estos días se llenó de un montón de informaciones que tenían que ver con la llegada de las dosis, la vacuna, las primeras aplicaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que esto se está dando en Mar del Plata? Obviamente también es una franja pequeña de trabajadores de la salud. Sí, una primera dosis a franjas pequeñas, como está pasando en toda Argentina, ¿no? Primero los trabajadores de salud que están más en la primera línea, los intensivistas y quienes trabajan en terapias intensivas, que son también los que primero tienen que ser vacunados, así que genial. Esa primera valla, tal cual. Esa primera valla tan necesaria de cuidar, ¿no? Sin duda. Así que veremos qué pasa, o sea, ojalá que sea el principio del fin de esta pandemia, que podamos recuperar un poco ese contacto estrecho con personas, y abrazarnos en 6 meses, qué sé yo, en lo que tarde una campaña de vacunación tan masiva. Ojalá que también que la vacuna sea exitosa. Se entiende que por la necesidad y por la urgencia, ¿no? de la pandemia, no se pudo hacer a través, ¿no? de los controles y con el tiempo que existe otro tipo de vacunas. Bueno, entiendo que también tanto que, bueno, ojalá que esto se pueda saltear un poco. Ojalá que se pueda lograr, Juan, y sin duda llegar a la inmunización casi total, ¿no? Por lo menos para volver a alguna normalidad como la que conocimos, que es muy necesaria en los ámbitos en general, comerciales de Mar del Plata, y también, claro, en los ámbitos de salud. 242 sumaron los contagios. Estamos en una escalada. ¿Cómo también eso van preocupa, analizando esto? Sí, preocupa justo. Veníamos tan bien a fin de noviembre, principio de diciembre, con 80 casos por día en baja, y de repente justo cuando llegan las fiestas, justo cuando está por llegar enero, todos los días, durante 14 días, en suba de casos. Hace cuestionar, ¿no? Todos los protocolos y todo lo que va a pasar en Mar del Plata en enero, a ver si realmente hay que hacer estas aperturas, cómo hacemos, qué hay que exigir. Va a ser una temporada difícil, y el costo de esta temporada va a ser en enfermos también, ¿no? Eso no me cabe la menor duda que es así, el costo lo vamos a tener en enfermos. Hay protocolos muy finitos también en Mar del Plata, Juan, o sea, lo digo masivamente, sí, ¿no? Uno cuando ve el macrocentro, microcentro, las playas en general, los protocolos realmente dejan mucho que desear. Sí, creo que a mí no me preocupa ningún protocolo inside comercio, digamos, dentro de los comercios, pero los comerciantes son muy responsables, y todo Bien. Lo que pasa en café, en bares, en locales de ropa, en los shopping, lo veo todo muy serio y muy controlado. Sí, es un caos la costa, la calle, las reuniones. Vía pública, va.
Ya, exactamente. Eso sí me parece inmanejable. Inmanejable. Es la parte más difícil y es donde también se enfrentan los niveles sociales y culturales, ¿no? Porque por ahí también te pasa que gente que viene de la zona o de barrios donde estuvieron todo el año llevando la cuarentena de una manera demasiado relajada, sin prestarle demasiada atención, y cuando llegan por ahí épocas como esta, para venirse al centro a la playa o para venir a tomar un café o para hacer compras navideñas, los ves sin barbijos, caminando por el centro de una manera muy natural. También, hablando de cosas culturales, también en los troncos se están registrando un montón de fiestas clandestinas por día. Seguro. Gente culturalmente, económicamente, no tiene nada muy que bien, ver, claro. Pero igual se juntan entre 30 a tomar Jägermeister, no sé, alguna bebida más cara que una cerveza. Seguro. Pasa también y pasa muchísimo. Y pasa incluso en los country porteños y bueno, claro. Eso se da todo el tiempo. El tema de la irresponsabilidad, de la capacidad de contagio, que pareciera que es una de las partes del virus a la que menos atención se le presta, ¿no? Sí, tremendo. Así que bueno, veremos qué pasa con esto, veremos cuál es el coletazo después de las fiestas, porque los contagios en fiestas los veremos recién dentro de 7 días, así que ahí también será para pensar y para analizar, y bueno, y también y ya empezar con esa resignación, ¿no? de la humanidad, decir, y bueno, el virus está, hay que convivir con las consecuencias, con lo que puede pasar como otra enfermedad, sumando que bueno, que en breve tendremos esta vacuna, ¿no? Pero el virus no es que va a desaparecer, sino que afectará a menos gente y no saturará las guardias. Esa sería la... Aumenta el taxi en Mar del Plata. Trabajadores judiciales bonaerenses rechazaron la oferta salarial. Y le pregunto a usted, que es un hombre especializado en materia de policiales, ¿escuché algo de que desbarataron una banda que robaba motos? Sí, bueno, la verdad es que estos días hubo mucho laburo en policiales. El fin de semana hubo... y se empieza a notar en verdad cuando empiezan a comunicar que parece que hay más robos que antes, etcétera. Lo que pasa que al haber más presencia policial en las calles, por el operativo Sol y más uniformados, hay más detenciones, ¿no? Y hay más hechos, como se dicen, positivos para comunicar. Claro, para que la policía quiera mostrar. Así que en ese sentido, sí hubo laburo. En temas policiales por ahí también importantes, aparte de esta banda, ¿no? La vuelta a la cárcel de Velasco, ¿no? Sí, claro. Si recuerdan, se ubica en el caso Nicués, cuando en el 2013 una persona alcoholizada atropelló a una mujer y a sus 2 pequeños hijos ahí en Constitución. Bueno, este hombre había salido en época de pandemia, había sido encarcelado y ahora vuelve a la cárcel porque ordenaron que terminara su condena en Batán como corresponde, porque por fin le dieron bola a la víctima. O sea, ahora la víctima tiene derechos, que antes parecía que no, y como cuando lo liberaron no le comunicaron a la familia de la víctima esa decisión judicial, pudieron revertir lo que pasó, pero insólito que recién ahora tengan en cuenta. Yo, la verdad que, por ejemplo, cuando en Tigre o en San Fernando me enteré que Aló no se había enterado, nadie le había comunicado que estaba libre el asesino de su hija. Así es, ya estamos en el tope, ¿no? De una locura. Se tiene que enterar por una vecina que se lo comenta. O sea, que incluso tenía amenazas, ¿no? Que lo amenazaba desde el penal. Pues, claro, ¿qué haces contra eso, no? ¿Qué te quedas algo que romper todo? Por Dios, una verdadera locura. Así que, bueno, en este caso podemos decir que la justicia triunfa, vuelve a cumplir su condena en el penal, y de ese modo también es como que, bueno, por lo menos un granito de las cosas bien se estarían haciendo. Sí, es uno de los casos que va a quedar paradigmáticos en materia de homicidios culposos, porque la Fiscalía quería tratar el caso como un homicidio culposo y la querella como doloso. Eso significa que el hombre se tendría que haber figurado que ir a 100 kilómetros casi por Constitución en auto sin frenos, cuando llueve, borracho, etcétera, podía ocasionar la muerte de alguien. Claro. Eso hizo que básicamente, más que manejando un auto, iba manejando un arma, ¿no? Y disparando al aire, a ver qué pasaba. Aire, tal cual. Así que, bueno, es uno de los casos que creo que va a presentar esa jurisprudencia para analizar. Sucedió en Mar del Plata, un hecho tristísimo y lamentable, con todo mi apoyo y cariño para la familia de Nicués, que bueno, que aunque sea fin de año el hombre vuelve a la cárcel
y esa familia, aunque sea, que yo sentirá un poco, que hay un poco de Sí, justicia, un poco que es de muy, muy justicia, difícil ¿no? saber qué es lo que podrá sentir la familia, pero bueno, Tal cual. pero ojalá que puedan pasar una fiesta lo más calmos posible. Che, ¿qué te enteraste del vuelco en Colón y Santa Fe hace Oh, un día atrás? tremendo. Terrible. Hace 2 días. Sí. El hombre quedó demostrado por las pericias que hicieron que iba alcoholizado, sin licencia, sin seguro. Bueno, ahí tenés Se otro conductor. loco, indiscutiblemente. Querían- No mató a nadie No, y que el azar fue que chocó contra autos estacionados. se podría haber matado a cualquiera. Sí, el azar que hizo que no hubiese víctimas fatales. Y lo extraño, ¿no?, de ese caso es que al no haber personas involucradas, queda todo en la justicia civil. O sea, penalmente Claro. no tiene delito alguno. No o sea, tiene porque la ley de costo tránsito, penal. Es una locura eso. La es justicia una ahí locura tiene que eso. cambiar. que a lo sumo sí, civilmente, y los juegos de falta sí le podrán retener la licencia, el auto, tendrá Sí. que poner algo de plata, pero... Pero la saca barata. Claro, que penalmente no tenga ninguna consecuencia a una persona que iba por una avenida tan transitada en Mar del Plata en verano, borracho, y chocó 2 autos y volcó. O sea, es para cuestionar también que hay un cambio ahí que hay que hacer urgente. Mirá, las hoy leyes de tránsito hay que empezar a pensarlas de vuelta. Yo pienso lo mismo que vos. Hoy cuando hablamos de los logros y las leyes y las modificaciones de las leyes, tienen que estar también aplicadas a cuestiones urbanas de todos los días, ¿no? Como es, por ejemplo, los accidentes de tránsito, la violencia en la calle. Hay un montón de cuestiones que tendrían que ser penalizadas de otro modo para que se empiece a tomar conciencia de cuáles son los límites en una sociedad razonablemente civilizada, ¿no? Sí, creo que las leyes, o sea, nuestros legisladores tendrían que empezar a entender que el mundo no es el mismo que hace 5 años. Es muy diferente hace 20 y es diferente 5 mundos distintos hace 30. Claro. Entonces las leyes tienen que ser aplicables y ajustables a un contexto y a una época, ¿no? Y de repente pensar cualquier ley sin una campaña de concientización para que esa ley no se rompa, también es una locura. De repente, por ejemplo, con esto que digo tienen que empezar a pensar campañas públicas de difusión diferentes. Ya no se puede solamente pensar, no, le pongo un spot a Tinelli de anoche y lo ve el 90% de Argentina. No Ya sirve cambió. así, claro. Se Hoy atomizó son las y tienen redes, que, hoy son los medios digitales, hoy es los otro... medios chicos, claro, Sin es duda. empezar a repartir mejor esas campañas y ser más fuertes. O sea, no hay... Antes había, por ejemplo, muchas más campañas con el tema del alcohol en la adolescencia, el alcohol en el volante, la muerte en el volante, bueno, violencia de género, obviamente. Sí, Ahora claro. que sale el aborto, también educación sexual. Es fundamental que esté acompañado lo del aborto con una educación sexual previa Sin duda. para que se entienda cómo son los métodos anticonceptivos y así un montón de cuestiones más para pensar, bueno, que la ley cuanto se infrinja sea el último paso, cuando el Estado ya no pudo llegar. Entonces, ahí tenés un montón de otras herramientas del Estado para que esté presente. Y eso es lo que hace falta, me parece. O sea, más que pensar en leyes más rigurosas, en pensar en un Estado más presente para que estas leyes rigurosas no se tengan que romper. Siempre es un placer escucharte, Juan. Pero es más trabajo eso. Es más trabajo. Siempre es un placer escucharte, siempre es un placer compartir ideas. Te voy liberando, sé que estás laburando, estamos cerca de las 12 del mediodía. Despedir el 2020, recibir el 2021 de algún modo. Hacemos como un brindis simbólico adelantado. ¿Te vas a pero por enganchar con la supuesto. familia? Lo voy a pasar solo con mi pareja, por el tema de no tener contacto con mi vieja, mi tío y Claro. mi tía abuela y otras personas más, porque yo estoy yendo a la reacción todos los días. Tal cual. La verdad que no estoy tranquilo si estoy con gente que sí está haciendo por un aislamiento más riguroso y sobre todo gente mayor de 65 años. No me cabe la Seguramente menor duda de que mi es madre así. pasaré a verla en el patio de su casa a 1 metro de distancia. Qué loco, pero bueno, ¿no? son Qué las... año loquísimo. No, creo que termina sin dudas el año más loco y extraño de mi vida. Pensé que el 2001 iba a ser insuperable, pensé que el 2013 cuando empezaron los agotamientos Tal iba a ser cual. también un poco insuperable y de repente tuvimos una pandemia y de repente las 2 semanas de aislamiento de marzo fueron 10 meses, así que y contando, ¿no? La verdad que
toda esta generación nos vamos a tener que poner un parche que diga yo sobreviví a la pandemia, me parece, o algo Totalmente. así, para reconocernos cuando nos veamos en la calle con ropa manchada, con la bandina, decir, te entiendo, hermano, me pasó lo mismo. Así que vamos por ahí. Te mando un abrazo muy grande. Como siempre, las comunicaciones seguirán en el 2021. Cuando Pero claro, se dé entre charla y charla, nos vamos actualizando en materia de noticias con Juan y Salas. Te mando un abrazo muy grande. otro abrazo para vos, Tanito, y bueno, y también que me debes mínimo una cerveza o dos para cuando nos podamos ver Cuando y quiera. charlar en persona. Así será. Mitre 2010, te acercás, nos juntamos en Punto Lancha y nos Exactamente. tomamos unas birras. Ahí tengo que ir, te mando un Te mando un fuertísimo abrazo abrazo. grande. Estaba hablando con Juan y Salas desde la redacción del diario La Capital. Charlaba con nosotros de actualidad en la mañana de Fresh Global Radio, aquí en la Casa del House.